es trabajo. O sea, hicimos una revisión, ¿cierto? Un repaso de lo que deberían ustedes saber ya con los contenidos que han podido ver en los otros módulos. Vimos lo que era administración de proyectos, que más que nada el módulo de programación de proyectos de obra, ¿cierto? La división de la administración, la etapa de la administración. Luego vimos las tendencias de las maquinarias, clasificación, ¿cierto? Para los que no conocen a sus maquinarias que deben siempre exponer, lo pueden ver de su diapositiva, están todas ahí. Luego vimos, ¿cierto? Lo que era rendimiento, los factores que afectaban el rendimiento, las demoras y creo que aquí esto no lo vi. ¿Esto no es cierto? No. Hasta completamente métodos para hacer rendimiento de maquinarias. Hasta aquí. ¿Sí? Ya. Ya, chicos. Entonces, además, cierto, de conocer el rendimiento de nuestras maquinarias, también debemos conocer los métodos para conocer el rendimiento de la maquinaria de construcción. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a clasificar, ¿cierto?, de tres formas que nosotros podemos conocer el rendimiento como método en las maquinarias. ¿Ya? Primero, la observación directa, que yo creo que es la que más se utiliza. Luego vamos a revisar los medios de regla o fórmulas, que es súper matemático y es lo que menos se ocupa hoy en día, porque eso viene ya tabulado en los manuales de las maquinarias. Y luego la tabulación en tablas por el fabricante, que es muy similar a la regla de fórmula. Primero, por observación directa, debemos decir, leo textual, es la medición física de los volúmenes de material movido durante la unidad de tiempo, generalmente la hora. ¿Ya? O sea, ¿en cuánto tiempo, cierto? En una hora puedo mover ese volumen de material. Es como así decirlo a los chilenos, al ojo. ¿Cierto? Ahora bien, por medio de reglas o fórmulas, se calcula, ¿cierto?, el material que se mueve en cada ciclo. A lo largo, ¿cierto?, del módulo, y cuando ustedes conozcan su maquinaria, cada maquinaria tiene su ciclo, de qué forma trabaja. Y con ese ciclo vamos a conocer el rendimiento de esa maquinaria. ¿Ya? Por lo tanto, ese ciclo se multiplica por los ciclos que realiza en una hora. Entonces, el rendimiento sería, ¿cierto?, el movimiento de tierra, metros cúbicos en ciclo, multiplicado por los ciclos por hora de la maquinaria. ¿Ya? Y a eso se le llama capacidad por factor de corrección. Lo vamos a ver, ¿cierto?, en el ejercicio para que ustedes lo entiendan mejor, así que eso lo vamos a ver el sábado. ¿Ya? Yo mañana le voy a mandar a su compañero la guía. La guía está resuelta. Viene con 3 ejercicios la guía. Está resuelta. Lo vamos a hacer en clase el sábado. ¿Ya? Fácil. Ahora bien, por medio de tablas proporcionadas por fabricante, es lo que yo les comentaba, ¿cierto?, que cada maquinaria viene con un manual, ¿cierto?, que proporciona el rendimiento óptimo en las condiciones óptimas de la maquinaria. ¿Ya? Y generalmente, ¿cierto?, que eso no existe, considera el 100% de eficiencia de la maquinaria. En construcción es difícil que una maquinaria trabaje al 100% de eficiencia. Ya sea por el trabajo que está realizando, por las condiciones del entorno, etc. ¿Ya? Bueno, y también proporciona las tablas de ajuste por el material, operador, actitud y giro. Eso a lo que se refiere, ¿cierto?, al 100% de eficiencia, que en realidad no es. Ahora bien, cuando clasificamos, ¿cierto?, anteriormente en la clase los tipos de rendimiento según maquinaria, la primera que vimos fueron los tractores, ¿cierto? Y dando ejemplo a eso, podemos darnos cuenta que para los tractores, dice ahí, la producción horaria está en metros cúbicos horas, ¿ya? Y va a trabajar, ¿cierto?, en este caso, en los tractores sobre cadena, los bulldozers, ¿ya? Y la fórmula, ¿cierto?, se despliega, ¿cierto?, de la producción horaria, Q, 60 por Q, que es la producción por ciclo en metros cúbicos, por E, que es el coeficiente de eficiencia. Ese coeficiente de eficiencia lo vamos a sacar, ¿cierto?, de una tabla, ¿ya? Porque son las condiciones en que se está trabajando la máquina. Y el CM es el tiempo de ciclo en un minuto. O sea, cuántos ciclos realiza en el tiempo la maquinaria, ¿cierto?, en un minuto. ¿Ya?
en ese caso, ¿cierto? Para determinar ese Q, que es la producción por ciclo en metros cúbicos, ¿cierto? Dice ahí, está basada en la capacidad de la hoja, ¿cierto? La hoja del tractor, la pala, ¿cierto? Dice que está utilizando el tractor tipo y dimensiones y el coeficiente de la hoja, que varía según el tipo y posición y trabajo que se efectúa con la hoja. Entonces la hoja, ¿cierto? Determinamos el alto, el A que es el factor, que es lo que puede, ¿cierto?, abarcar la hoja, y L que es el ancho de la hoja. Lo vemos en 3D. Entonces la fórmula es A, el factor, por L, que es el ancho, por la altura elevado a 2. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver, ¿cierto?, en la guía que vamos a hacer el sábado. Y este es el coeficiente de la hoja que yo les decía, para ese factor. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto?, podemos desprender, ¿cierto?, que para el coeficiente de hoja los divide, ¿cierto?, en los tipos de operación. En trabajos fáciles, trabajos medios, trabajos con dificultad para el empuje y trabajos muy dificultosos, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto?, evalúa y clasifica el suelo. Suelos secos, suelos gravosos, suelo arcilloso, rocas. Y ahí le da, ¿cierto?, un coeficiente de hoja, que tiene un rango. ¿Ya? Ahora bien, para el caso de la motoniveladora, en el caso de la producción, su fórmula obviamente es distinta, ¿ya? Porque es una maquinaria de precisión, más que de movimiento de tierra, ¿cierto? Porque hace una terminación en una superficie, en pavimentación. Por lo tanto, su producción está determinada por la superficie nivelada por la hoja, en una hora. ¿Ya? Y eso determina la velocidad en que ¿cierto?, se mueve la maquinaria, la longitud eficaz de la hoja, o sea, lo que llega al suelo, lo que abarca la hoja, ¿cierto?, menos el ancho del solape, que se lo voy a mostrar más adelante, ya que es la diferencia entre la hoja y el suelo. ¿Ya? Y el rendimiento multiplicado en 1000. ¿Por qué están esos números? Porque esos son los números que hacen proporcional, ¿cierto?, porque siempre la velocidad está kilómetros dividido en hora. ¿Ya? Y estamos trabajando en metros. ¿Ya? Por eso está multiplicado por 1000. ¿Ya? Ahora bien, nota, dice ahí. Las niveladoras trabajan normalmente en grandes distancias, por lo que el tiempo de maniobra puede despreciarse. O sea, acá, a diferencia de la otra maquinaria, no consideramos el tiempo, pero sí considera la velocidad. Porque la velocidad es la que hace, ¿cierto?, la terminación en la superficie. ¿Ya? Ya. Entonces, como la velocidad la considera la maquinaria, la motoniveladora, ¿cierto?, tiene rangos en los que debería manejarse el operario para trabajar ciertos, trabajo específico en el proceso de construcción. Está entre las reparaciones, el zanjeo, el perfilado, que es lo que más hace, ¿cierto?, la maquinaria, ¿cierto?, la motoniveladora, o en obras civiles, que es el perfilado. El quitanieves, que en el sur se ocupa bastante, la apertura de cunetas y la nivelación. O sea, la nivelación por lo menos y el perfilado de nuestra región es lo que más utiliza la motoniveladora. ¿Ya? Ahora bien, con la longitud eficaz de la hoja, que es LE, y la anchura del solape, nos damos cuenta que si entramos en esta tabla, ¿cierto?, la tornamesa de la motoniveladora, ¿cierto?, hace girar, y eso es lo que hace el perfilado de la máquina. Por lo tanto, entrando en tabla, se va a clasificar, ¿cierto?, en ángulos de 60 y ángulos de 45. En determinación del eje de la maquinaria. ¿Ya? Y eso, ¿cierto?, los va a entregar, ¿cierto?, del 1 al 4, siendo esta tabla un modelo de motoniveladora, chiquillo. ¿Ya? Pero es como la que más se utiliza. ¿Ya? Y obviamente la unidad está en milímetros. La maquinaria en milímetros.
Ahora bien, ese rendimiento de la maquinaria lo podemos clasificar, ¿cierto? Y tabular en esta tabla. En condiciones excelentes a deficientes. En columna, ¿cierto? Y acá podemos ver, ¿cierto?, el mantenimiento de la maquinaria. Mientras nos damos cuenta, entre mejor es el trabajo, ¿cierto?, excelente el mantenimiento. O sea, el rendimiento de la maquinaria es proporcional a la mantención. Igual que uno. ¿Ya? Ahora bien, el cálculo del tiempo, ahora en general, lo va a determinar esa fórmula, en donde n es el número de pasadas que hace la maquinaria. ¿Ya? Porque la maquinaria, ¿cierto?, lo que hace es, de un punto inicial, avanzar al punto final, ¿cierto? Y lo que va haciendo, si lo vemos de perfil, va rebajando, ¿cierto? Por ejemplo, para hacer una calle, solera, y para generar el peralte, ¿cierto?, antes de esta capa, lo que debe hacer es eso hace la maquinaria, y por eso hablábamos del ángulo de la hoja, porque si nosotros tenemos aquí la maquinaria, ¿se entienden que esas son las rueditas, cierto? Ya, lo que va a hacer la hoja va a pasar por ahí, ¿se entiende? Y ahí está la hoja. Entonces va desgastando a pendiente. Y es el ángulo entre 60 a 45. ¿Sí? Ya. Ahora bien, luego vamos a determinar cómo se determina el número de pasadas. ¿Ya? Pero primero debemos saber la distancia de trabajo, que está en kilómetros. O sea, esa distancia. Esa es D. ¿Ya? Y E es el rendimiento. Y número de pasadas y B la velocidad. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo determinamos el número de pasadas? O sea, ¿cuántas veces debe pasar esa maquinaria para cumplir con la especificación técnica de esa rasante, de esa base y de esa subbase? Casi siempre la maquinaria la ocupa para carpeta de asfalto, ¿cierto? No sé si ustedes tienen en la malla taller de obras viales, o sea, taller de obras civiles. ¿Ya están ahí ya? Ya le hicimos. Ah, perfecto. Ya. Entonces sabemos que la resistencia que lleva una carpeta de asfalto lo hace la base y la subbase. En cambio, la diferencia en la carpeta de hormigón, la resistencia la hace la propia carpeta. ¿Ya? Por lo tanto, esta maquinaria la ocupa mucho, ¿cierto?, en carpetas de asfalto, porque esta subbase y base debe tener una buena resistencia, debe tener un buen acabado para luego colocar la carpeta de asfalto. Entonces ahí es donde trabaja la motoniveladora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo determino el número de pasadas? Primero, la anchura de total a nivelar, o sea, S. ¿Ya? La longitud efectiva de la hoja, porque la hoja, si yo tengo que hacer una calle normal, siempre es de 7 metros, ¿cierto? Aproximadamente una calle de ambos sentidos. Entonces, si la hoja no tiene 3,5 metros, ¿cierto? La hoja siempre trabaja desde la solera. ¿Saben lo que es una solera, cierto? Sí. Desde la solera a un punto donde puede llegar la hoja, hace todas las pasadas y después llega al otro punto del eje de la calle, a ese lugar, cambia, ¿cierto?, el ángulo, porque aquí vamos a un ángulo más pequeño, aquí voy subiendo el ángulo, y hace ese trabajo. Lo mismo hace después de acá y luego hacia acá. ¿Ya? Efectiva de la hoja, la anchura del solape, esa. Y n el número de nivelaciones necesarias de la superficie requerida para lograr el perfilado. ¿Ya? Con eso genero n es S. ¿Ya? Ahora estamos viendo la parte teórica, chiquillos. Más adelante, el sábado lo vamos a ver más clarito, pero aquí yo tengo un ejemplo más fácil.
dice ahí, calcular el tiempo necesario para reparación de un camino de gravas. ¿Ya? Anchura 9 metros. Distancia de trabajo 10 kilómetros. O sea, ¿qué tenemos? De datos. Tenemos D. Vamos a anotar la fórmula aquí. Ya. Entonces, dice la máquina es una motoniveladora con una longitud de hoja 4. Entonces, ¿cuál es? S o S. ¿Pero qué dice el encabezado? A ver, piensen ustedes. Ángulo en 60%, 60 grados. Dice que está trabajando a 60, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ocupamos 3170. ¿Cierto? Pero aquí, porque recuerden que esto está en milímetros. ¿Y N qué era? Entonces, ¿qué tenemos? 9, lo dice ahí, ¿cierto? Anchura 9 metros. Ese valor, ¿qué es? La pala menos el largo de la pala menos cuál. Ah, faltaba un dato más arriba. Dice si la velocidad es de 5 kilómetros. Ese es un dato que nos faltaba. Tenemos 5. Ah, perdón. Estoy sacando el tiempo. N. 9. Este dato lo sacamos de la tabla, ¿cierto? Lo pasamos a metros. Un metro tiene... ¿Y cuántos milímetros? 1000. 3,17. Dividido en 1000. ¿Cuánto queda? 3,17. ¿Cierto? 3,17 ¿por qué? N, ¿qué dice? ¿Qué es N? Dice N, número de nivelaciones necesarias de la superficie requerida. Si se tienen dos pendientes, entonces, por ejemplo, 2 pasadas, 3 pendientes, 3 pasadas. Y aquí habla de una sola pendiente. Entonces, 1. N, entonces, 2,84. Pero no puedo decirle al operario haga 2,84 pasadas. Tengo que decirle 3. Aproximamos 3. Ya. Ahora, el tiempo, ¿cómo se determinaba? N, ya lo tenemos, 3, por D, la distancia, 10 kilómetros. 10 kilómetros. Luego, ¿qué más? La velocidad, 5 kilómetros por hora. 5. Y el coeficiente, 0,83. Si no está en el dato, condiciones óptimas. 0,83. Y eso me da... Entonces, y en ese ejemplo particular, ¿cómo determinó que eran condiciones óptimas? Estamos suponiendo. Ah, vale. El dato que falte se
se determina o se proporciona dependiendo del caso. En Ok. este caso era que jamás va a cambiar, claramente. ¿Cuánto es eso, chiquillos? Para ver si da justo el 7,2. ¿Da o no? Señorita Sánchez, la flecha de Excel. Sí, porque ya se puede. ¿Sí? 7,22 horas. ¿Se entendió? Un ejercicio rápido, vamos entendiendo un poquito, ¿ya? Seguimos. Ahora bien, lo importante de estos chiquillos es que vamos viendo, ¿cierto? Que en el caso de la motoniveladora, los factores importantes es el tiempo, la velocidad, ¿ya? En cambio, en un tractor, ¿cuáles son los factores? El rendimiento va asociado a lo que puede mover, más que la velocidad es lo que llega de un punto a otro, ¿cierto? En el caso, chiquillos, de la excavación, o de las excavadoras, la producción horaria está determinada, ¿cierto? Por la producción por ciclo, vamos a conocer cómo se trabaja el ciclo de ella, por los 3600, nuevamente porque estamos transformando, ¿cierto? Un dato, por eso está en 3600, dividido por el tiempo de ciclo en segundos. Ahora se entiende cuántas horas, o sea, cuántos segundos tiene una hora. 3600. Por eso está multiplicado por 3600. ¿Ya? Y, ¿cierto? El coeficiente de eficiencia utilizado. Tiene otro cierto factor que hay que entrar a una tabla. Ahora bien, ¿cómo determinamos ese Q pequeño, que es la producción por ciclo en metros? S. Dice, la producción por ciclo está basada en la capacidad de la cuchara, ¿cierto? De la excavadora, Q1, S, que utilizando la excavadora tipo dimensiones y el factor de llenado, S, que varía según el tipo de material para una misma cuchara, ¿cierto? Porque ese factor de llenado no es lo mismo llenar, ¿cierto? Con arena que con roca, por el volumen, ¿cierto? Que ocupa. Ya. Entonces, el factor de llenado va a estar determinado por la forma en que yo lo puedo transportar, o sea, de forma fácil hasta dificultosa. Y ahí está asociado, ¿cierto?, a los materiales, a los tipos de materiales, ¿ya? En la clasificación de la mecánica de suelo. Ahora bien, si vemos la capacidad de la cuchara, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que al ras, ¿cierto? O sea, el ras sería eso, ¿sí? El volumen sería el área de la sección multiplicado por el largo interior de la cuchara, ¿cierto? O sea, ese largo. No es ese largo, es ese largo, ¿ya? En cambio, si está colmada, o sea, queda cierto material sobre la cuchara, sería el cálculo de B1 al ras, pero más SB. ¿Cierto? Ya. Entonces, el factor de llenado, ¿cómo lo determinamos? Por el ciclo de trabajo, según la variable de tiempo de excavación, el giro de la maquinaria y la descarga, y la producción, ¿cierto?, va a ser determinada por la capacidad de la cuchara, los ciclos por hora que hace esa maquinaria y la eficiencia de la máquina. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, tranquilos. Me van poniendo cara de susto. Entonces, en los equipos de excavación, chiquillo, el tiempo lo determinamos por el ciclo de la maquinaria. O sea, excavo, giro y boto.
Porque estamos viendo una excavadora. Para que lo puedan visualizar, porque me quedan mirando con cara de que es una excavadora. Es una excavadora. ¿Ya? O sea, saca el material, gira en su eje y descarga el camión. Es el ciclo de una excavadora. ¿Ya? Ya. Entonces, dice ahí, es el necesitado por la excavadora para completar un ciclo. Es decir, excavación, giro, descarga y se calcula para la siguiente expresión. Entonces será el tiempo de excavación en minutos más el tiempo de giro, porque es el tiempo de la maniobra. Por eso se suman. ¿Ya? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque va y viene. No sé. Me desconcentré un poco. No es que va y viene, sino que ella bota y después se devuelve a hacer lo mismo. Sí. Por eso son 2 veces. Ya. Luego, más, ¿cierto? La descarga. Y ahí, ¿cierto? Se sabe que el tiempo de giro hace de 45 a 90 y 90 a 180. ¿Cierto? O sea, si yo veo el eje, mirándolo, ¿cierto? Como planta, la maquinaria hace esto y luego gira 180. Si el camión está acá, ¿gira a qué? 90. Si el camión está acá, 25. a 45. ¿Cierto? Por lo tanto, como buen constructor, todo está tabulado. Entonces, en esta tabulación podemos revisar el tiempo de la excavación en segundos. O sea, las condiciones de la excavación, nuevamente, de fácil a dificultoso, y la profundidad de la excavación, desde 0 a más de 4 metros. ¿Ya? Y ahí tiene rangos. ¿Ya? O sea, estos tiempos son en segundos. No alcanza a ser un minuto, sí, está helado. Y el coeficiente de eficiencia, que era el que se estaba moviendo ahí. Ese. ¿Cierto? Va a depender, ¿cierto? El coeficiente de eficiencia entonces depende de qué, de las condiciones de trabajo y del mantenimiento de la maquinaria. Entonces, si yo pregunto cuáles son las variables a considerar en el coeficiente de eficiencia de la maquinaria, ¿cuáles son entonces? Las condiciones del trabajo y el mantenimiento de la maquinaria. Pregunta de prueba. Ya, entonces, las condiciones de trabajo siempre van desde excelente a pobre. ¿Ya? Casi todos estamos acá. Algo pobre. Algo pobre. Y el mantenimiento de la maquinaria va de excelente a pobre. ¿Ya? O sea, aquí yo no hago casi nada de mantención. Solo le saco el jugo a la máquina. Señor, guarde su teléfono. Si quiere hablar afuera, ningún problema. Sale y habla con su teléfono, por favor. Porque me distrae. ¿Ya? Su profesor tiene déficit atencional no atendido. Obvio. En nuestro año no había un audiólogo. O psicopedagogo. Entonces, ese me fue la onda. El coeficiente. Lo que voy. Entonces, en las condiciones normales, o sea, en un mantenimiento normal, ni muy bueno, ni muy malo, y en condiciones de trabajo ni muy bueno, ni muy malo, el coeficiente siempre va a ser 0,65. Si es que las condiciones no lo indican, yo considero siempre 0,65. ¿Ya? Ahora bien, en el rendimiento medio de las excavadoras hidráulicas con equipo pala frontal, o sea, esa, rendimientos medios, ¿se refiere a qué entonces? A eso, ¿cierto? Lo debemos clasificar, ¿cierto? La capacidad de la cuchara en metros cúbicos, ¿ya? Entonces, esa operación va desde 1,35 a 2 metros cúbicos, ¿ya?
Entonces A es la excavación y carga de tierra barro, o sea, de A a E son los tipos de suelo. Por eso les preguntaba si habían hecho mecánica de suelo, para que pudieran conocer, ¿cierto? Y diferenciar los tipos de suelo. ¿Ya? Ahora bien, en el posicionamiento del cucharón, ¿cierto? Vamos a ver que tenemos la altura de elevación, ¿cierto? Luego, cuando bota, la altura de descarga, la posición de acarreo, o sea, cuando se mueve, ¿cierto? Me rompí el pantalón. Ah, no. Me ha pasado como 3 veces en todo caso, pero me digo, la posición de acarreo, ¿cierto? Cuando, porque la maquinaria, ¿cierto? No puede mover el material, según el prevencionista de riesgo en obra, no puede, ¿cierto? Mover el material con la altura de excavación, ¿cierto? Debe estar con la pala baja, ¿ya? Y el giro, ¿cierto? Hacia atrás, cuando bota, y la penetración máxima, que es cuando está tomando, ¿cierto? El material para hacer la descarga, ¿ya? Ahora bien, en el caso, ¿cierto? De la elección del cucharón, leo textual, debemos considerar dos grandes temas. El primero dice, una vez calculada la carga útil requerida por ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Se divide por el peso de un metro cúbico de material suelto por ciclo a fin de hallar el número de metros cúbicos de material suelto por ciclo. O sea, quiero saber, ¿cierto?, cuántas veces debe ir y volver la máquina. 2. La elección depende de la producción deseada. O sea, eso va a depender del tiempo que yo requiero para hacer la maniobra y el número de ciclos que yo voy a hacer en una hora. Eso llevado a la carga útil requerida, ¿ya? Y el acople, obviamente, de la cuchara mágica. Por lo tanto, el tamaño del cucharón se determina por el volumen requerido en el ciclo, dividido por el factor de llenado del cucharón. ¿Y ese factor de llenado de qué dependía? Del material, ¿cierto? O sea, mientras más fragmentado el material, ¿cierto?, tengo menor factor. Y cuando son materiales, ¿cierto?, más homogéneos y las partículas están más juntas, el factor de carga, ¿cierto?, es casi perfecto. O sea, por ejemplo, la arena. Y aquí tenemos más fragmentado roca. ¿Ya? Por eso dice material dinamitado, ¿cierto? En una faena minera. Ya. Por lo tanto, en el caso de los cargadores, ¿cierto?, vamos a revisar, ¿cierto?, los tipos de carga, ¿cierto?, que están influenciando, ¿cierto?, en la maquinaria. Por lo tanto, tenemos 3 grandes cargas de operación. El primero es la carga útil requerida por ciclo. O sea, cuántas cargas yo puedo realizar en un ciclo de forma óptima. La carga límite de equilibrio estático, o sea, cuánto soporta la pala para que no se voltee, la maquinaria. Y la carga de operación, que es recomendable de la carga de operación, ¿cierto?, que es el 50% del límite para considerar, ¿cierto?, el equilibrio de la máquina. Ahora bien, ¿cuáles son las distancias que debemos realizar, ¿cierto?, en la maniobra? Dice ahí, la carga será más rápida mientras más cerca se encuentre el camión, obvio, ¿cierto?, porque ya no desplazo la maquinaria, sino solo gira en su entorno, en su centro. Luego, si el terreno no permite el acceso de camiones o el espacio es reducido, el cargador puede acarrear el material, o sea, lo debe mover hasta el terreno firme para cargar el camión, porque el camión siempre va, ¿cierto?, estar estacionado en una superficie segura. ¿Ya? No, quizás no va a trabajar en la parte insegura de la excavadora, ¿ya? Ahora bien, después dice, si la distancia es corta o el volumen que se desea mover es muy grande, es conveniente empujar el material con el cucharón en forma horizontal, ya que empuja de 2 a 3 veces la cantidad de carga que puede acarrear. O sea, si una superficie lisa, yo voy moviendo el material hasta juntarlo, ¿cierto?, en los ciclos, y luego cuando yo llego a ese lugar seguro, la maquinaria lo toma y lo deja con el camión, ¿ya?
El acarreo, dice ahí, se puede hacer en velocidades rápidas si el terreno está en buen estado. ¿Ya? Mientras que el empuje requiere baja velocidad. O sea, no es lo mismo acarrear el material que empujar el material. ¿Entienden la diferencia, cierto? Ya. Y también va a depender, ¿cierto?, del tipo de material. Porque no es lo mismo empujar arena, que se desplaza y se lleva a los costados, que mover roca. ¿Ya? Luego dice ahí, si el cargador posee solo una reversa, su vuelta será lenta, ¿cierto? Porque muchas de estas maquinarias tienen 3 velocidades de reversa, ¿ya? Por lo que si es larga la distancia conviene darse la vuelta, ¿cierto? Es mucho más fácil si es que tiene, ¿cierto?, el espacio de giro de la maquinaria, ¿cierto?, considerando, ¿cierto?, el brazo hidráulico para poder girar, ¿ya? Si no, hablo más que eso. Ahora bien, los cargadores, ¿cierto?, tienen producción requerida, como lo habíamos visto anteriormente, y dice ahí, esta debe ser ligeramente superior que la capacidad de producción de otras maquinarias básicas del sistema. Existen varias existentes para movimientos de terreno. Ejemplo, una tolva, ¿ya? Rendimiento, ya lo conocemos, es el volumen de material movido dividido por el volumen teórico a mover. ¿Estamos claros con el concepto de rendimiento? O sea, es el volumen que yo muevo dividido por lo que se debería mover. Porque el que se debería mover no está en las condiciones, ¿cierto?, del terreno real, que es lo que está arriba de la división. ¿Se entiende? Ya. Factores a considerar para esa producción requerida. Capacidad del cucharón y su posibilidad de llenado. Tipo de material. ¿Se dan cuenta que los factores se van repitiendo? Siempre es las condiciones de la maquinaria óptima y el material que yo debo mover. Altura del terreno a excavar y la altura de descarga. Obviamente. Rotación necesaria entre posición, excavación, descarga, lo que yo les decía, ¿cierto?, que la maquinaria tuviera, ¿cierto?, la capacidad para girar en su eje o tener que retroceder. Habilidad del operador, obviamente. Un operador hábil, ¿cierto?, saca provecho, ¿cierto?, del rendimiento de la maquinaria. Rapidez de evacuación de los materiales, o sea, rápido de descarga, y la capacidad del vehículo o recipiente que se cargue, perdón. O sea, que el camión, ¿cierto?, también tenga las condiciones y sepa dónde ubicarse. ¿Ya? Perfecto. Ahora, el ciclo. Dice ahí, el tiempo de un ciclo está compuesto por el tiempo básico más el tiempo del ciclo del acarreo. ¿Cuál es el ciclo básico de la maquinaria? Sacar el material, mover y botar. Pero además, ¿cierto?, debemos considerar el ciclo del acarreo, o sea, del movimiento del material, ¿cierto?, en la maquinaria. ¿Ya? Ahora bien, el ciclo básico dice ahí, en la carga, descarga, cambio de velocidad, ciclo completo del cucharón y recorrido mínimo. Hola. Hola, hola. ¿Se entiende hasta ahí el ciclo básico? Sí. Ya. En cambio, el ciclo de acarreo dice ahí, tiempo que requiere la maquinaria en transportar el material de la salida de la carga al lugar de la descarga, o sea, ahí es el lugar de la descarga, ¿cierto? Y regresar vacío al lugar del abastecimiento, ¿cierto? O sea, el movimiento de la maquinaria, ya del punto donde está trabajando a la descarga. Entonces, el tiempo de ciclo de descarga, ¿cómo se determina? Dice ahí, el promedio de tiempo de ciclo básico, o sea, el ciclo básico es carga, descarga, maniobra, ¿cierto? O carga, maniobra, descarga. Ya es lo mismo. De un cargador articulado es de 0,45 a 0,55 minutos. ¿Ya? Aunque estos pueden variar dependiendo, ¿cierto?, del terreno y la distancia a recorrer. Si lo llevamos a segundos es mucho más fácil de entender, ¿cierto? Porque ahí en minutos 0,55 minutos es como casi un minuto. ¿Ya? Por lo tanto, el tiempo de ascenso, dice ahí, es el tiempo en segundos para levantar el cucharón desde la posición horizontal al suelo, ¿cierto? De acá al suelo. ¿Para qué? Para comenzar, ¿cierto?, a empujar el material y subir, para mover. Luego, el tiempo de descarga, cuando yo lo boto, dice el tiempo en segundos para mover el cucharón desde la posición de plegado máximo
a la posición, ¿cierto?, de máxima levantamiento, porque tiene que, ¿cierto?, botar. Aquí está el cambio, pues chiquillo. La máxima posición para poder botar, ¿ya? Descarga total y vaciar la carga, o sea, vaciar el cucharón, ¿ya? Y el tiempo de descenso sería el tiempo en segundos para bajar el cucharón vacío desde una altura máxima, que es la que puede hacer, ¿cierto?, la maquinaria hidráulica, a la posición horizontal en el suelo para poder moverse, ¿sí? Ahora bien, teniendo en consideración los cargadores, vamos directamente a los compactadores, ¿ya? Sí, vamos a ver, yo creo que entre 10 y 12 maquinarias, así que yo necesito que vayan estudiando clase a clase, porque desde hoy día comienzan los controles sin aviso. ¿Qué? Yo les dije, mentira. El compañero graba todas las clases. Pregúntale la clase que yo dije. Justo se me borró. Se le borró justo. ¿Ah? Se le acabó el cassette. Este sábado no. De la próxima semana. No, este sábado no. Porque necesito que pasemos los contenidos del ejercicio. Ya desde la próxima semana tenemos contenido y ejercicio. Perfecto. Condiciones máximas para hacer un encuentro. ¿Ya? Entonces, compactadores. Definición de compactadores, chiquillo, dice máquina autopropulsionada o remolcada, ¿cierto? Porque puede ser manual o remolcada, sobre ruedas, rulo o masa diseñada, pongan atención para los que les tocaron los compactadores, rulo masa diseñada para aumentar la densidad de los materiales, ¿cierto? ¿Qué es la densidad, chiquillo? Aumentar la densidad, quitarle el aire, ¿cierto?, a las partículas, por lo tanto considera un material más denso, ¿ya? O sea, las partículas están más fundidas y eso genera resistencia, ¿ya? Aumentar la densidad de los materiales por peso estático, ¿cierto? Por impacto, por vibración, ahí está la placa vibratoria, impacto, ¿cierto?, sería por pisones, y estático, ¿cierto?, los neumáticos, ¿cierto?, los compactadores neumáticos que van pasando, ¿cierto?, para hacer, ¿cierto?, una rasante. Amasado, presión dinámica o combinación de esto, o sea, la pate cabra, que es para, ¿cierto?, nivelar el tipo de suelo el pate cabra, arcilloso, ¿cierto? Por lo tanto, la compactación, como definición dice ahí, es la acción única de los compactadores aplicada a suelos áridos, mezcla asfáltica, porque recuerden que la carpeta asfáltica también ocupa compactación neumática, ¿cierto? Mezcla asfáltica e incluso grandes masas de hormigón en seco, que es lo que menos se ocupa en Chile, ¿ya? Y compactar es unir granos de manera que ocupan el menor volumen posible, incrementando la densidad. Perfecto. O sea, eso es realizar aumentar la resistencia del suelo o del material que se está trabajando, ¿ya? Ahora, fundamento de la compactación, chiquillos. Acá lo vamos súper a la mecánica del suelo, es como que hace un repaso para ustedes. Los factores que afectan la compactación, chiquillos, son esos tres aspectos a considerar, ¿cierto?, en toda mecánica del suelo, que es las características del suelo, que sería el granulado del material, el contenido de humedad y el esfuerzo de compactación. O sea, estos dos los trae, ¿cierto?, el material, porque estas son las condiciones que se encuentra el material expuesto al clima, ¿cierto?, o en las condiciones naturales. Y el esfuerzo de compactación es el que yo realizo dependiendo de esas características, ¿ya? Y el granulado del material, ¿cierto?, va a depender, ¿cierto?, si ustedes lo vieron en la mecánica del suelo, cuando es un material bien granulado o graduado y un material mal graduado. ¿Cuándo es un material mal graduado, chiquillo? ¿Cuál es el material óptimo para utilizar? Obviamente el bien graduado, pero ¿por qué? El estabilizado, porque tiene diferentes tipos de granulometría. Claro, tiene distintos tamaños que generan cierto menor espacio entre ellos. Entonces, uno que está mal graduado tiene la misma dimensión, por lo tanto las superficies que quedan, ¿cierto?, con aire, con partículas de aire mayor. O sea, si yo junto puras rocas,
voy a tener, ¿cierto?, mayor superficie de aire, menos compactación. En cambio, si yo tengo material granular, ¿cierto?, arena y rocas, ¿cierto?, pueden trabajar y voy a disminuir, ¿cierto?, las partículas de aire, por lo tanto voy a aumentar la densidad del material. O sea, si yo aumento la densidad de material, ¿qué aumento? La resistencia de ese material. ¿Todos vieron mecánica de suelo, chiquillos? Ya. Que me ponen unas caras, yo me los pondría aquí y los grabaría. Miren las caras que me ponen. Ya. Los métodos para aplicar la energía mecánica al suelo. Por lo tanto, va a depender, ¿cierto?, de los equipos que se van a utilizar y los materiales, o sea, y las características de los suelos que vamos a trabajar. Vibración, ¿cierto? Yo genero la onda uniforme, ¿cierto?, bajo el material, ¿cierto? La estática, por peso, ¿cierto?, genero, ¿cierto?, la compactación. El amasado, ¿cierto?, la pata de cabra. ¿Saben por qué se llama pata de cabra? Porque Tiene como una forma. la forma es una patita de cabra. ¿Conocen la patita de cabra? Sí. Esa, Ahí está. ¿sí? Que tiene como unos topes. Eso es para que no se adhieran al material. Claro, y por el tipo de material. Porque es pegajoso. Ahí está. Ahí está amasado. Y el impacto, ¿cierto? Que sería, ¿cierto? El pisón que... la foto. ¿Puede ser un pisón tipo rana ese? ¿Cierto que cumple con las condiciones? ¿Ya? Ya, bueno. Ya. Con esto termino, chiquillos. No los quiero marear. Que es bien denso el contenido. Luego, por lo tanto, en la clasificación de los compactadores va a depender, ¿cierto?, del sistema de apisonado, el sistema de propulsión, ¿cierto?, que va a depender de la maquinaria, ¿cierto?, si es manual, ¿cierto?, o como maquinaria más grande, tipo de aplicación y las categorías de peso por el operativo, ¿ya? Si nos vamos por el sistema apisonado, va a ser estático dinámico, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior, por impacto, vibración, oscilación. Por sistema de propulsión, remolcados o autopropulsionados, que son las maquinarias grandes, ¿cierto? O remolcados, ¿ya? De conducción pedestre o de conducción sobre asientos, ¿ya? Y el tipo de aplicación, obviamente, para suelo, para mezcla asfáltica, para hormigón. Casi siempre nosotros lo utilizamos en Chile para suelo y mezcla asfáltica, ¿ya? Y en categoría de peso operativo, compactación pesadas a partir de las 3,5 toneladas y compactaciones ligeras hasta las 3,5 toneladas. ¿Ya? Eso es como para que ustedes más o menos conozcan. Y en la clasificación de los compactadores, ¿qué debemos considerar en ellos? El peso operacional y el número de ruedas, ¿cierto? Ese peso, ¿cierto? Y el número de ruedas. 1, 2, 3. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, de la masa estática, por ejemplo esta, debemos considerar la masa operacional operando sobre la geratriz, que sería esa geratriz, que es como el eje, y el ancho del rulo o del tambor, ¿cierto? Que es la longitud de la geratriz. ¿Ya? Ahora bien, también está tabulado, ¿cierto?, esa información, chiquillos. Por eso es súper importante los manuales de los fabricantes. Esa es una clasificación, chiquillos, norteamericana que se ha utilizado
que en Chile, en este tipo de maquinaria, ¿cierto? No tiene un reglamento, el Instituto de Normalización no ha entrado de lleno a las maquinarias, por lo tanto considera solo las instrucciones del fabricante, ¿ya? Por lo tanto ahí lo clasifica. Lo clasifica en grupos de 1 a 8, con el título del grupo, ¿cierto? O sea, qué tipo de compactador, los criterios de clasificación, la carga, ¿cierto?, que va a utilizar esa maquinaria y qué tipo de maquinaria debe ser, ¿cierto?, dependiendo del tipo de grupo y la clasificación del criterio, ¿ya? Entonces ahí están los tipos de maquinaria, desde las compactadoras de los rulos hasta las planchas de 1 o 2 sentidos de mancha, ¿ya? También está tabulado. Y en la clasificación de los compactadores estáticos, ¿cierto?, dependiendo de esta tablita, las clasifica, ¿cierto?, de dos formas: estática de pisón y estática de rulo liso. ¿Ya? Y en ese caso, ¿cierto?, considera M1 dividido en L, la relación entre la masa sobre la geratriz del rulo, lo que habíamos visto anteriormente, y L, ¿cierto?, la longitud. Y obviamente se mide en kilogramos dividido en centímetros. O sea, lo que yo voy a compactar, que eso es peso en kilogramos, ¿cierto? Y los centímetros, ¿cierto?, que voy a cubrir por el rulo, ¿cierto? Ya. Pero ese peso es de... No, pues el peso del rulo. Del rulo. Ahora, en el caso de los neumáticos, ¿cierto?, pasa que está clasificado, ¿cierto?, desde PL0 hasta PL3, ¿ya? Y esa condición va a depender en kilonewton, ¿cierto?, que es la medida del esfuerzo, más que nada, que se hace. Y esa carga está por rueda en kilonewton, o sea, cada rueda, ¿cierto?, genera, ¿cierto?, esa condición, ¿ya? Esto vamos a ver también como ejercicio básico. Con esto termino, chicos. Por lo tanto, volvemos, ¿cierto?, a mecánica de suelo para recordar. Selección del tipo de maquinaria a función del tipo de suelo según la clasificación Ashton. ¿Se acuerdan del Ashton? Ya. Entonces, rodillo liso en la clasificación, rodillo neumático, rodillo pate cabra, pisón impacto, rodillo vibratorio. Si hacemos, ¿cierto?, un recuento, va de excelente a inadecuado. ¿Qué tan adecuado es esa maquinaria para ese suelo? A eso se refiere esta tabla, ¿ya? Por lo tanto, la clasificación para hacerlo como ejemplos más puntuales, si yo utilizo rodillo liso, ¿para qué va a ser? Para gravas, arenas mecánicas de suelo, ¿cierto?, o mecánicamente estables. Ya, si yo ocupo rodillos neumáticos, serán para arena uniforme, suelo cohesivo, humedad cerca del límite plástico. O sea, está en condiciones con una resistencia óptima, pero necesita compactación para superar esa resistencia y traen el suelo por sí, ¿ya? Y en rodillos pate cabra se utilizan para suelo fino, humedad de 7 a 20 de porcentaje, que eso es bastante, mucha humedad en el suelo, por debajo del límite plástico, ¿ya? Y rodillo vibratorio se utiliza especialmente en suelo granular. Con eso terminamos, chicos. Nos vemos el sábado a las